Como agua purificas, como olas en la arena, desvaneces mi condena. Como aire que da vida a lo que ya no respira, soplas nueva melodía. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Dios alistando el mejor vestido. Y me enfoqué en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Que todos nos lo debemos saber de memoria. De modo, de manera, o sea, que si alguno está en Cristo, lo cual es la clave, en Cristo, grábate esta palabra. Si tú tomas apuntes, escribe en Cristo, ponle un color, porque la clave de un hijo de Dios y el problema de un hijo de Dios está en dos palabras, en Cristo. Es el grave problema. El gran triunfo de un hijo de Dios es entender que está en Cristo y vivir en Cristo. Pero el gran problema también de muchos, aunque se congregan, es no estar en Cristo. Un poquito la diferencia, pero inmenso el resultado de lo que voy a hablar a continuación, al final, porque el Señor a muchos les va a decir, cuando le digan Señor, Señor, el Señor dirá, yo nunca los conocí. Me está hablando de iglesias, porque dice, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. En Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabes por qué aún en una vida cristiana, entre comillas, hay tantos vacíos, hay tantos problemas, hay tantas cosas sin resolver? La respuesta de algunos dirán, es que el diablo me ataca, es que en el mundo sufriremos aflicciones porque Dios lo dijo. No siempre. Es porque no vivimos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué las cosas viejas no pasan y continúan haciendo mella en la vida de nosotros? Porque no hemos aprendido a vivir en Cristo. Tal vez vivimos en la iglesia, pero este versículo yo no lo podré cambiar. De modo que si alguno está en servicio, de modo que si alguno está en la iglesia, de modo que si alguno está bautizado, de modo que si alguno hizo la oración de fe, no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, no el 99%, sino todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y quería traer el tema acerca de lo que tenemos que conquistar nosotros
haciendo el comparativo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y fue a Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Ellos cuando llegaron allí, los que salieron nunca entraron, todos sabemos que solo entró Josué y Caleb, y una generación que nació dentro del desierto no mayor de 20 años, dice la palabra de Dios. O sea que todos los que salieron de Egipto, incluido Moisés, no entraron a la tierra prometida, solo Josué y Caleb. Y estos que entraron tenían que conquistar y derribar 7 enemigos. De eso quería hablar. No voy a hablar, pero tiene mucho que ver con estar en Cristo. Porque cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos también que conquistar y derribar enemigos, aún en la tierra prometida. Cuando llegamos a Cristo, aceptamos al Señor como nuestro suficiente Señor y Salvador personal y pedimos que a través de su Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Él nos enseña cómo conquistar. Él nos enseña cómo luchar. Y habrán luchas que Él peleará por nosotros. Habrán luchas que Él dirá, ve y pelea, yo estoy contigo. Porque dice la palabra que Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Entonces, llegar a los pies de Cristo, algunos dicen llegué a los caminos del Señor, no está bien dicho, porque el camino es uno. O sea, llegué al camino del Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay varios caminos. Varios caminos son los que dirigen a Roma. ¿Se acuerdan de ese dicho? Todos los caminos conducen a Roma. Eso fue una realidad para los que no lo saben, no es un dicho. En el tiempo de la persecución del apostolado, la iglesia perseguida en el primer siglo, Roma construye varios caminos para lo que ya sabemos que hizo a través del papado y a través de matar muchos cristianos, los que no profesaban su fe y los que no se inclinaron hacia ellos. Eso lo vemos en la Inquisición, lo vemos en la historia, eso todo aparece, todo está allí. Y entonces todos los caminos conducían a Roma, pero esos fueron los mismos caminos que Dios utilizó para predicar su palabra y para extender su reino. O sea que no llegamos a los caminos del Señor, llegamos al camino del Señor. Pero cuando llegamos allí creemos que todo se solucionó. Y el Señor no da el pescado, el Señor da la caña para pescar. El Señor nos enseña cómo pescar, el Señor nos lleva a lagos de abundancia. ¿Recuerdan la historia cuando Pedro, siendo un experto, estaba pescando toda la noche y no pescó nada? Y el Señor le dijo, vaya y bote la red en mi nombre. De modo que si alguno está en Cristo, es diferente echar la red a mi manera y echarla a la manera que la palabra de Dios dice. Significa echarla en su nombre. Caminos diferentes, formas diferentes, lugares diferentes, personas diferentes. Tal vez no nos gusta a veces las formas, tal vez a veces no creemos que funcione. Pero los caminos y los pensamientos de Dios son más altos y son realmente perfectos a los nuestros, dice Jeremías. Entonces cuando Pedro va y bota la red, dice que literalmente el barco se hundía del peso que produjo los peces. Totalmente diferente hacer algo a hacerlo en el nombre de Jesucristo. Estar en Cristo significa que, como dice Gálatas 2:20, estoy crucificado con Él y ya no vivo yo.
¿Qué significa eso? Que yo voy muriendo a mi vida, que yo no vivo de la misma manera. Me da tristeza cuando me encuentro con cristianos que llevan 20 años en el Evangelio y aún tienen cosas en sus vidas que son sencillas de sacar, pero que no las han querido desarraigar. Entonces mi pregunta es, de modo que si esa persona está en Cristo, veo que no es nueva criatura, las cosas viejas no han pasado, entonces es sencillo, falta estar en Cristo. Y a veces cosas tan sencillas como perdonar algo. A veces cosas tan sencillas como dejar un hábito o una persona que no nos conduce a nada bueno. Hay veces recuerdos que lo único que hacen es causarnos dolor en nuestra vida, pero ahí los tenemos porque no los queremos soltar. Conozco madres en Cristo que tienen recuerdos de sus hijos que han partido. Y cuando hay soledad, cuando hay tristeza, cuando hay lágrimas, van y buscan esas pertenencias y lo que hacen es que el diablo las vuelve peor en su depresión, en esos momentos de angustia. Porque esos recuerdos no le van a mostrar dónde está su hijo con Cristo, gozoso y feliz, pero sí le van a mostrar lo que la persona quiere ver y lo que el diablo quiere que ella sienta. Entonces, ¿cómo puedo decir que estoy en Cristo si aún vivo de recuerdos pasados? Por eso, no nos desenfoquemos alistando el mejor vestido. Allá voy. Yo no alisto un mejor vestido cuando aún estoy pegado a cosas antiguas. Yo no tengo un buen vestido cuando aún estoy viviendo del pasado. Yo no puedo tener un mejor vestido cuando no sé perdonar. Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Wow! ¡Qué hermoso oramos! Pero el Señor dirá, ok. Entonces, cuando vivas un poco ese versículo, hablamos. ¿Cuántas cosas fuertes, no digo que no, están sin perdonar? Pero cuántas cosas sencillas también están allí sin perdonar. Porque no depende de lo grande o de lo pequeño, porque el problema no es exterior, el problema es interior. De que no esté en Cristo y no entienda que sea lo poco, sea lo mucho. Y si lo mucho duele más, cada día echo toda ansiedad sobre Cristo porque Él tiene cuidado sobre mí. Y cada día va desvaneciendo el dolor. Y va a ser como una herida que tú la vas a notar, de pronto te vas a acordar, pero no te va a doler. Alistando el mejor vestido. Muchos cristianos hoy en día pueden estar en Cristo, en la tierra prometida, en Canaán, pero aún con esas 7 fortalezas sin derrotar, por desconocimiento o sencillamente porque no lo quieren hacer. Yo soy muy enfático en el lugar donde Dios me está pidiendo predicar. Me puso a predicar. Y cuando digo algo, digo, mira, puede pasar 2 cosas si alguien está haciendo esto. Una, que no ha nacido de nuevo. Porque que vayan a la iglesia no es señal de que nacieron de nuevo. O 2, no han renovado su mente. 2 problemas grandes. Nosotros cuando llegamos a Cristo, para estar en Cristo, necesitamos aprender cómo conquistar tierra para no estancar nuestra vida, para ir, como dice la palabra, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, no como el cangrejo de para atrás. ¿Cómo vas, hermana? Ahí más o menos, como cuando usted era pobre. Y esas son frases que escucho de personas cristianas. ¿Cómo va, hermana? No, ni le cuento porque usted no tiene la culpa. Ni lo hago llorar, porque ¿para qué si usted no tiene la culpa? Yo digo, wow, o sea que falta mucho que Cristo esté allí en ese corazón, porque si vienen momentos difíciles, si vienen momentos duros, claro, pero muchos pueden estar de acuerdo hoy conmigo que un momento difícil tomado de la mano del Señor es mucho más fácil en nuestra vida, a cuando hemos pasado procesos difíciles sin Él. Los resultados son totalmente diferentes.
Señor no dijo que no pasaríamos por el fuego. El Señor no dijo que no habrían dificultades. Él dijo que estaría con nosotros. Él dijo que aunque pasáramos por agua no nos ahogaríamos. Que aunque pasáramos por el fuego no nos quemaríamos. Pero ya hay muchos que están pasando de agua en agua y de fuego en fuego. Y es porque no están en Cristo. Por eso no son nuevas criaturas. Su vieja naturaleza aún está en su vida. La nueva no ha florecido. Las cosas viejas no han pasado. Entonces necesitamos de procesos, necesitamos de cosas, necesitamos de hacer, de obras y obras. Ahora quiero entrar, ese era solo un encabezado. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14, y aquí es donde me quiero quedar. Mateo 22, versículo 1 al 14. Dice la palabra de Dios, parábola de la fiesta de las bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos, como no tengo suficiente tiempo, lo voy a leer y voy a explicar algo de lo que necesitamos para entender cómo alistar el mejor vestido. Entonces voy a ir paralelamente, pero lo voy a hacer muy rápido. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey, Dios Padre, que hizo fiesta de bodas a su Hijo, Cristo. Esta parábola, para que todos sepamos, reúne el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis. Está todo resumido en una parábola. A su Hijo Cristo, versículo 3. Y envió a sus siervos. ¿A qué los envió? A que todos participaran del reino. A llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes fueron a los primeros que vino y no les recibieron? Está hablando del pueblo de Israel. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. No a los negocios de mi Padre, como dijo Jesús, sino a sus propios negocios. Y otros tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Mira rápidamente lo que dice Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. No quisiste. Y vemos un paralelo con Marcos que cuenta un poco esta historia y él dice que todos pusieron excusas, es que me estoy casando, es que mi papá se va de viaje, es que no se parece un poco a los hijos de Dios. Es que, ya no puedo porque es que. Alguien un día dijo, es que estoy esperando que pongan una iglesia cerca al barrio porque es que donde yo iba me queda 1 hora. Y veo cómo en los pueblos hay personas de edad que duran hasta 3 y 4 horas a pie para poder llegar a su destino y poder recibir un servicio dominical. Pero aquí es con bus y 1 hora y no es mejor en la casa que nos quede a 2 cuadras. Es triste. Pero a veces Dios nunca prometió iglesias, nunca. Al único que se las prometió fue a Julio Iglesias, del resto a nadie. Cuando ustedes ven la palabra de Dios, se da cuenta que el Señor dijo, y les daré pastores, conforme a mi corazón. ¿Qué significa pastores conforme al corazón de Dios si todos como pastores fallamos? Si todos estamos también en proceso.
¿Qué significa eso? Les daré pastores conforme al corazón de Dios, significa pastores que hagan su voluntad. Aún con errores. Pero errores de los que yo digo como cáscara de plátano, que sin querer se cae uno. No errores tipo piscina, que nos batamos en picada. No, esos no son errores. Eso ya es pecado que no quiere dejar. Pero el Señor prometió fue pastores, no iglesias. Así que cuando estás conectado tú, que estás conectado con nuestro pastor Andrés, que nos predica conforme a la voluntad de Dios, ahí estamos. Pero no vamos por la iglesia. Ese es el error más grande. La gente va a una iglesia por la alabanza, va a la iglesia porque le queda cerca, va a la iglesia porque es la de moda, va a la iglesia porque está pintada de rojo que es su color, bueno, cantidad de cosas. Pero Dios prometió fue pastores. Quien forma el carácter de un hijo de Dios es un don ministerial, Efesios capítulo 4, versículo 11. No la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Pero junta, no solos. 1 Corintios capítulo 3, 16. Dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Vosotros, plural. Porque mucha gente dice, Dios está en todos los lados, por eso yo no me congrego. Yo soy templo del Espíritu Santo. Eso no dice la Biblia. Tú no eres templo del Espíritu Santo. Todos somos templo del Espíritu Santo cuando nos unimos. Allí somos el templo del Espíritu Santo. ¿Que el Espíritu Santo habite en nosotros cuando nacimos de nuevo? Sí. Pero ese texto lo sacaron del contexto y muchos dicen, yo no necesito congregarme porque Dios está en todos los lados. Y como está en todos los lados, pues aquí también está. Y es a los que yo les he dicho, o sea que Dios también me da igual estar en un prostíbulo que estar en la iglesia. Porque si Dios está en todos los lados, ¿se da cuenta cuánta necedad a veces en sacar un texto del contexto y como nos enseñaron formar un pretexto? Mataron a los profetas en el Antiguo Testamento, mas cuando vino Jesús también lo crucificaron. Los que le decían, Hosana, Hosana, el hijo del David, Hosana, bendito en las alturas el que viene, y Hosana, y ramas, y esto, a los 8 días después estaban diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Porque cuando Dios no cumple nuestras expectativas, Dios es lo peor. El devocional que Dios me ha enviado hoy a dirigir es precisamente estoy enojado con Dios. Porque muchos nos enojamos con Dios porque las cosas no suceden a nuestra forma. Y cuando no suceden a nuestra forma, Dios no existe. Nos enojamos como Jonás con Dios. Y lo crucificamos también. También lo crucificamos. Mas ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó. Y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto pasó en el año 70 después de Cristo. Cuando el general Tito mandó destruir el templo y Jerusalén fue destruida y se cumplió lo que el Señor dijo, que no quedará piedra sobre piedra. ¿Sabes por qué ese dicho se cumplió? Para los que no lo saben, cuando fueron a robar el oro que había allí dentro del templo de Jerusalén, las partes internas, ustedes saben que todas son en oro. Ellos tuvieron que quitar piedra sobre piedra para sacar y robar, saquear todo lo que quedaba. Y se cumplió lo que el Señor dijo. No quedará piedra sobre piedra. Porque claro, al caer las ruinas hubieron montones. Pero los saqueadores vinieron y los montones los quitaron. Piedra sobre piedra, buscando el oro. Y se cumplió lo que dijo el Señor. Todo lo que ha hecho el Señor se ha cumplido. ¿Crees que no cumplirá, que Él va a venir pronto por su iglesia? Un día hablamos con mi pastor Andrés y los dos llegábamos a la conclusión que estos dedos de la mano sobran para decir cuántos años faltan para que Cristo venga. ¿Quieres que te diga algo hoy con mi corazón? Porque la Biblia dice que no sabemos el día ni la hora, pero con mi corazón quiero decirte que ya puedo quitar una mano y estamos acá. Yo, Alfonso, no estoy poniendo fechas para que no me malinterpreten,
Pero por lo que yo estoy viendo cómo está evolucionando el pecado, como todas las señales se están cumpliendo, realmente ya puedo quitar una mano y ya me quedo acá. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. A la verdad. Subraya eso. No es mentira que Cristo viene por su iglesia. No es mentira que vamos a ir a las bodas del Cordero. No es mentira que como esposa vamos a ser presentadas junto al Padre. Eso no es mentira. Es verdad. Por eso Dios mismo dijo: a la verdad están preparadas las bodas. Ya están preparadas. Mira, yo soy banquetero, soy chef para los que me conocen. Hay un evento que ya está programado para julio. Hay otro evento que tengo programado para el 10 de diciembre. Yo ya tengo preparado eso. Ya está pago. ¿Qué falta que llegue? La fecha. Para que puedan llegar los invitados y aprovechen de su banquete. ¿Me hago entender con este ejemplo? La boda ya está. Está paga por Dios Padre. Solo falta que llegue el tiempo. Entonces le dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los campos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Aquí es donde entra el ministerio de Pablo, a los gentiles. Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, no a los judíos. A los judíos les predicaba Pedro. Pablo empieza con su ministerio a los gentiles. ¿Se dan cuenta cómo vamos recorriendo el Antiguo Testamento y ya estamos llegando a Pablo? Vayan. Id pues a las salidas de los caminos. ¿Cuáles caminos? Los que conducían a Roma. Esos mismos que el diablo abrió para traer muerte, fue los mismos que Dios usó para traer bendición y para extender su reino. Viene algo a mi mente rápido, yo no lo preparé. Pero cuando Moisés fue puesto en las aguas, en su canasto, en ese río asesinaban niños. Cuando él mandó matar a todos los niños, porque sabía. Y en ese mismo río donde asesinaban niños, fue el que usaba Satanás, fue el mismo río donde Dios usó para darle vida a Moisés. Y para que a través de Moisés el pueblo de Israel tuviera libertad. Tristemente no la aprovechó. Pero te das cuenta que aún lo que el diablo quiera poner, mientras nosotros estamos dentro del propósito de Dios, Dios lo puede usar para nuestro bien. Versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Por eso, alistando el mejor vestido. Es por esta frase. Tú y yo tenemos que estar alistando el mejor vestido. Porque mira lo que pasa. Halló a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: amigo, mira cómo le dice. Porque lo que yo digo, aún el infierno está lleno de personas que Dios ha amado. Porque Dios nos ama grandemente. Tristemente nosotros escogemos a dónde ir. Pero el infierno está lleno y estará lleno de personas que Dios amó con todo su corazón y a las cuales también Dios entregó su sangre y su vida. Es triste el desprecio que muchos tienen y a veces nosotros como hijos de Dios tenemos hacia Dios sin entender el precio que Él ha pagado por nuestras vidas. Halló a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Sin estar en Cristo. Porque el que no está en Cristo no va a entrar a las bodas. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. No dice que todos los desde Adán hasta esta era van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos seremos arrebatados en una nube.
Los que nos vamos a las bodas somos los que estamos en Cristo. En Cristo. Y eso habla de la era de la iglesia. Desde que Cristo muere y resucita hasta que Cristo venga por su iglesia son los 2000 años o los 2 días de la era de la iglesia. No voy a entrar aquí, pero no estamos en el año 2021. Después lo explicamos. Los calendarios han sido cambiados por el Papa Gregoriano. Ya no es lunar, sino es solar. La fecha histórica del nacimiento de Jesucristo, hay un error entre 2 y 3 años. Bueno, cosas. Lo que quiero llegar es que nosotros no estamos en el 2021. Solo Dios sabe cuál es la fecha exacta en la que estamos. Porque el Señor dijo 2000 años, 2 días. Y solo Dios sabe cuántos días nos quedan para que Él venga. Porque los 4000 años sí se cumplieron cuando Cristo vino, exactamente. Y desde el tratado de Artajerjes hasta la venida de Jesucristo se cumplieron las semanas exactas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel. Exacto, Dios es exacto. Versículo 12, versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será lloro y el crujir de dientes. Justicia. Dios no es malo. Dios no se deleita mandando a gente al infierno porque Él no la envía. Cada quien se va solito. La palabra de Dios dice que el que cree en el Hijo de Dios no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. O sea que ¿quién condena? Dios. El hombre mismo toma su propia condenación, o el hombre mismo toma su propia victoria a través de la cruz de Cristo, aceptando al Señor. Versículo 14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y confiemos en Dios que los que estamos acá somos parte de los escogidos. Isaías capítulo 61, 10. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me reó de manto de justicia. Vestiduras de justicia. El justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo Jesús. De modo que si estás en Cristo, tienes el vestido. No de modo que si estás en la iglesia. Apocalipsis 3, versículo 4 dice: tienes unos pocos hombres, incluso en Sardis, que no han contaminado sus vestidos, y caminaron conmigo de blanco porque son dignos. No contaminaron sus vestidos, me está hablando que tenían las vestiduras y no las contaminaron, no las ensuciaron. O sea que no le fueron dadas las vestiduras al final, no, las tuvieron desde que aceptaron a Cristo. La cuestión es desde que acepto a Cristo hasta que Cristo venga por nosotros, ¿qué tan blanca está nuestro vestido? Porque si hoy está con manchas, tal vez pasó un carro y nos volvió nada de lodo, hoy es el día para lavar el vestido, porque no sabemos si esta misma tarde o mañana Cristo vendrá por su iglesia. Y yo no quiero ser una de las 5 vírgenes insensatas que no tenga su vestido limpio, sino quiero ser 5 parte de las que tenían su vestido limpio y pueden ir a las bodas con su esposo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Sin ese vestido tú y yo no entraremos a las bodas. ¿Por qué estoy hablando hoy de esto? Porque siento en mi corazón que la venida de Cristo está muy cerca. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16, lo voy a leer rápidamente. Dice: hermanos míos, le estaba hablando a la iglesia que había en Jerusalén. Recordemos que Santiago era el pastor de esta iglesia. Santiago era hermano de Jesús. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
la fe sí salva, pero él está hablando de la fe que ellos tienen. Le estaba hablando. ¿Podrá la fe esa que ustedes dicen que tienen salvarle? No. La fe que ellos tenían, no. Pero la fe que Santiago va a hablar, sí. Continuemos, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tienes obras de amor por personas que muestren el reino de los cielos en nuestra vida, no obras que muestren que yo hago algo para ser salvo, porque esas obras son muertas. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, diferente. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y voy a hablar yo, primera de Alfonso capítulo 5. Muéstrame tu fe sin obras y te voy a decir que no tienes fe. Dime que tú has nacido de nuevo, pero que no te dueles por nadie, que aún guardas rencor, que te da lo mismo congregarte o no congregarte, que te da lo mismo servir o no servir, que te da lo mismo buscar cada mañana al Señor o no buscar. Y yo te voy a decir con todo corazón que no has nacido de nuevo. Esa es primera de Alfonso, para este versículo. Porque yo no digo que soy salvo. Mis obras muestran que soy salvo. Y yo no hago obras para mostrar que soy salvo. Hago obras como resultado porque ya fui salvo. Porque una obra muerta es todo lo que yo hago para tratar de ganar el favor de Dios. Y el favor de Dios yo no lo gano, lo recibo por gracia, gratuitamente. Josué, que fue el que llevó a esta segunda generación a la tierra de Canaán, era un tipo de la gracia. Moisés era un tipo de la ley. Por eso cuando entran a la tierra prometida, la ley muere y la gracia queda. Igual nosotros, pero ya nosotros, Josué era un tipo de la gracia, nosotros no vivimos con un tipo de la gracia, vivimos con la gracia si estamos en Cristo Jesús. Por eso las cosas viejas pasaron, la ley ya pasó, las obras ya pasaron. Pero solamente cuando he nacido de nuevo realmente, mi conducta, mi forma de vivir, sin quererlo, muestra que hay un Dios que está en ti. Porque Pablo dijo que somos cartas abiertas. Y la gente no lee Biblia. El mundo lee cristianos. El mundo está necesitando que nosotros caigamos para poder poner el dedo en la llaga y criticar. Pero precisamente esa es nuestra labor también cuando entramos a la tierra prometida. Derribar gigantes. Derrotar fortalezas. Para mostrar que nuestro Dios es más grande que lo que nosotros creemos y que los demás creen. Tener un reporte totalmente diferente como Josué y Caleb. Porque nosotros no podemos decir es a mi parecer. Yo creo que a mi parecer esta enfermedad es terrible. Yo creo que a mi parecer, ya el Señor dijo, yo creo que a mi parecer la economía está muy difícil. Yo creo que a mi parecer ya esto no va a cambiar. Yo creo que a mi parecer vamos a tener que empezar a almacenar porque esto va a venir una hambruna terrible. Yo creo que a mi parecer, y seguimos a nuestro parecer y a nuestro parecer y a nuestro parecer, porque pasamos más tiempo metidos en la televisión que más tiempo buscando el rostro del Señor. No las manos, yo no dije las manos. Mateo 6:33 está hablando del rostro y de las manos. Cuando yo busco el rostro del Señor, sus manos se extienden hacia mí. O sea, busco su reino y su justicia y la añadidura viene como resultado. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo alguien puede decir que ha sido salvo? Yo personalmente, porque esto es una discusión. Yo doy mi concepto, no quiere decir que el que yo digo es el correcto, no. Cada quien tiene su libre albedrío y su estudio doctrinal, su teoría, su teología. Yo soy de los que creo que la salvación no se pierde. Pero sí tengo claro que nadie puede perder lo que nunca ha tenido. O sea que no significa si se pierde o no se pierde, significa si realmente sí la tienes. Y uno de los
de los indicativos, así como un termómetro nos muestra la fiebre, uno de los indicativos para saber que somos salvos es que realmente los frutos hablan por nosotros. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Una vida sin fruto no puede decir que es una vida que ha nacido de nuevo. No. Y eso sí no es primera de Alfonso. Eso sí está en la palabra. Juan capítulo 15. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Y si nada es nada, o sea que ni la salvación la podemos obtener. Muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, tú me dices que eres salvo, pero no hay frutos en tu vida. Ahora yo te mostraré mi fe, no con mis obras, sino por mis obras. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios, claro, pero no son salvos. O sea que no solo es creer en Dios. ¿Sabes que todo el mundo cree en Dios? Todo. Musulmanes, católicos, adventistas, mormones, Jesús solos, cantidad de que te puedo nombrar acá, budistas. Todos creen en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Casi nada. El camino para llegar a ese Dios que todos creen. Porque nuestro camino es Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Único Dios y único mediador. Jesucristo. Juan 14:6. Único camino, única verdad, única vida. Y nadie irá al Padre sino por mí, dijo Jesús. Esa es la diferencia entre todas las religiones. Nosotros no tenemos religión. Es que creen en un Dios, pero todos tienen un bus diferente para llegar allá. Cogen bus para el sur queriendo ir para el norte. Ese es el problema, que nunca van a llegar. Porque el único mediador es Jesús, el único que murió en la cruz es Jesús, el único que rasgó el velo en dos es Jesús, el único que está sentado a la diestra de Dios Padre es Jesús, el único que vino, murió, resucitó y ascendió es Jesús, el único que volverá por su iglesia es Jesús, el único que volverá con nosotros en la batalla de Armagedón es Jesús, el único que reinará en el milenio es Jesús. No veo a Buda, no veo a María, no veo a nadie ahí, veo a Jesús. Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: porque no hay salvación en ningún otro nombre dado a los hombres que Jesucristo. Yo no sé si es que estos versículos no aparecen en sus Biblias, pero no hay salvación fuera de Jesucristo. No hay otro vestido que nos lleve a las bodas. Voy a concluir. Zacarías capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 9 para terminar. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, tú y yo. Y a ella, a nosotros, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, las obras que mostramos por la fe. Pero las obras no son las que nos dan salvación. Las obras no son las que nos llevan a la boda. Las obras muestran que ya tenemos un vestido que nos lleva a las bodas. Versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Termino con este ejemplo que di en la iglesia hace 15 días. Cuando nosotros íbamos a ir a un matrimonio, a unos 15 años, a cualquier cosa, a una fiesta, ¿no alquilábamos un vestido? Las mujeres no iban a alquilar un vestido, a mirar el tacón que le saliera con su cartera, a mirar el peinado que le salía,
a ese día poder arreglarse, maquillarse ni ponerse más bonitas de lo usual. Siempre que había una boda había un arreglo adicional. El peinado no era igual, el vestido no era el mismo. De hecho, solamente decían, hay un matrimonio, se casa a mi prima, digamos, y ahí mismo ya, ay, ¿qué me voy a poner? Se pensaba en el vestido. Pero cuando llega, tal vez su esposo decía, ¿cómo me veo, amor? Y él le decía, bien. Y empieza a quitar la arruguita, empieza a quitar el cabello, tal vez. Le corre su cabello hacia atrás, le voltea así, y le dice, te ves linda, amor. Esa imagen quiero que te la lleves hoy para terminar. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Él nos quita el cabello que está encima, nos quita la arruguita. Si está mal abotonado acá, nos desabotona y vuelve y nos abotona. Nos corre el cabello para que nos veamos lo mejor presentables, porque nos va a presentar a su Padre. La iglesia que va a presentar sin mancha y sin arruga no es porque tú y yo seamos perfectos, es porque quien es perfecto nos hace a nosotros perfectos, por estar en Cristo. Alisando el mejor vestido. Hoy Dios te recuerda a ti y a mí. Yo vengo pronto. Tengo una cena preparada con mi papá, porque tú eres mi esposa y te voy a llevar. Dios te dice, ¿tienes listo el vestido? Porque si no, no vamos a entrar. Porque si no, Dios Padre va a decir, ¿cómo entraste acá sin el vestido? Así que hay muchas cosas por ajustar, hay muchas cosas por arreglar, hay muchas cosas por cambiar, hay muchas cosas por decirle a Dios, perdóname, hay muchas cosas por decirle al Señor, quiero cambiar. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a cambiar nuestra vida, nuestra manera de vivir? Creyendo que a veces son procesos de 20 años. ¿Cómo hago para dejar? Dejando. ¿Cómo hago para cambiar? Cambiando. ¿Cómo hago para decir? Diciendo. ¿Cómo hago para hacer? Haciendo. ¿Necesitamos un estudio de 10 años para poder cambiar un hábito? No creo que sea justo. ¿Qué fue lo que necesitó Pedro para cambiar? Un mentiroso, grosero, que negó a Jesús, que se volvió varias veces al mundo nuevamente. Lo único que él necesitó fue decir, tú eres el Hijo del Dios viviente. Para que Jesús le dijera, bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre. Y sobre esa revelación que tú acabas de tener, Pedro, edificaré mi iglesia. Sobre la revelación de que Cristo es el único vestido que necesitamos para poder ir a las bodas del Cordero. Y si se dan cuenta, Pedro nunca volvió a ser igual. Y de hecho prefirió morir hacia abajo porque no se sintió digno de morir como su Señor. Fue una persona llena de fe, que dice la palabra de Dios que solamente con su sombra muchas personas serán sanadas. Sabemos que no era su sombra, sabemos que era la unción que había detrás de él. Pero el mismo Pedro, vulgar, porque dice que maldijo, que decía palabras gruesas, que negó a Jesús, fue el mismo que un día tuvo un encuentro con el Señor real. Pedro caminó 3 años con Jesús. Pedro comió con Jesús, Pedro vivió con Jesús, Pedro se congregaba con Jesús, pero nunca entendió quién era Jesús. Judas lo hizo también, y también perdió su salvación. Entonces, saquémonos de la mente que estar en la iglesia nos hace a nosotros salvos. Saquémonos de la mente que por el simple hecho de congregarnos ya somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios. Hasta que no tenemos un encuentro real con nuestro Cristo. Y por eso Él dice, ¿qué dice la gente a los que piensan de mí? Ahora, ¿qué dices tú? Si hoy Dios te preguntara, ¿quién dices tú que soy yo para ti? Tú tendrías que tener ya una respuesta. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Y cuando entendamos quién es Dios para nosotros, vamos a entender que nuestro vestido está intacto. Una vida que da frutos es una vida que muestra que nuestro vestido está intacto y que tratamos de guardarlo de la mejor manera, porque el vestido no nos pertenece.
el vestido le pertenece a Él porque todo es por gracia. Así que, alisando el mejor vestido, termino. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17, como comencé. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno hoy está vestido, significa que es una nueva criatura. Significa que las cosas viejas en su vida ya cambiaron, ya pasaron. Y que si vienen a su mente, no tienen por qué doler y hacer mella y a causar estragos. Porque todas las cosas yo las he hecho nuevas. Y todo el que está en Cristo entiende cuánto lo amo y cuán importante es para mí. Y que hoy, pese a lo que podamos estar viviendo, si estamos en Cristo, Dios nos da la paz suficiente y nos va a dar la salida para poder desviar todo lo que el enemigo quiera poner o todo lo que nosotros en nuestras malas decisiones también hemos traído para nosotros. Hoy alistamos el mejor vestido. Amén. ¿Qué tal si oramos? Permítame orar para terminar. Padre hermoso de gloria, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por darnos la bendición, Dios, de poder ir a unas bodas, de poder ir al cielo contigo. Tu venida está cerca, Señor, y esto no es religiosidad. Y realmente, yo personalmente anhelo tu venida ya, Señor. Porque sé algo, pinceladas de lo que voy a vivir contigo, Señor. No tengo toda la revelación, pero tengo pinceladas y todo lo que nos espera es una bendición inmensa. Por eso ven pronto, rápido, Jesús. Ven por tu iglesia, Señor. Ven por tus hijos, Dios. Pero ayúdanos mientras tanto a hacer lo correcto. Ayúdanos a enseñar tu palabra limpia. Ayúdanos a vivir de la manera correcta. Ayúdanos a no manchar el vestido si lo tenemos. Y si no lo tenemos, Padre, ayúdanos a tener un encuentro personal contigo y a ponernos las vestiduras, Dios. Porque no queremos, como dice tu palabra, bendito Dios, que llegando a las bodas, Jesús, tengamos que salir de allí y no estemos. Padre hermoso, gracias por esta mañana. Tu palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios, guárdanos, Señor, de vivir religiosidad. Guárdanos de no tener nuestro enfoque en ti, Señor. Ayúdanos a vivir anclados al autor y consumador de la fe, a ti, Jesucristo. Entregamos nuestras vidas en esta mañana. Cada mañana yo las entregaré, Dios, porque tú estás golpeando a la puerta de nuestro corazón cada mañana. Y cada mañana abriré las puertas de mi corazón para decir, Señor, entra en mi vida y cambia lo que tengas que cambiar, Señor. No queremos pasar un día, Señor, sin que tú moldees algo en nosotros. Y sí que cada día vayas quitando una arruga y una mancha para podernos presentar de la mejor manera. Mi Rey, te amamos, te bendecimos y dejamos esta mañana en tus preciosas manos, habiendo entrado al trono de la gracia, a ti, Padre, en el nombre del único camino que existe, Jesucristo, el justo, y bajo tu poder y unción, Espíritu Santo, amén y amén.